Si ven ustedes el diagrama de barras, muestra el presupuesto de autocontrol, que es un presupuesto creciente en el tiempo, que ya es muy próximo está en el eje de la izquierda, muy próximo ya a los 3 millones de euros, y ha ido siguiendo un proceso de incremento en el tiempo. Mientras que la inversión publicitaria es creciente, alcanza ya los 16.000 millones de euros en el año 2007, y ya luego entramos en el proceso de crisis económica, y obviamente, como ustedes pueden ver, la crisis económica, lo conocen perfectamente, la crisis económica golpea fuertemente a la industria publicitaria. Hay una fuerte caída con un pequeño repunte, esperanzador repunte, en el año 2014. Bueno, como ven ustedes, pese a la caída de la industria, autocontrol sigue avanzando, la industria sigue apostando cada vez en mayor medida por la autorregulación. Pero este dato lo podemos ver de una forma mucho más clara en el porcentaje que suponen los gastos de autocontrol respecto a la inversión publicitaria. Si ven ustedes, estamos en 0,05 en el momento inicial, y posteriormente este porcentaje de gasto en autocontrol respecto al total de la inversión publicitaria va a ser creciente, alcanzando una cifra del 0,28% de la inversión publicitaria en el año 2014. La industria cree que autocontrol es útil y, en consecuencia, considera que es una inversión rentable e incrementa sus tasas de apuesta por autocontrol. Si ustedes lo pueden ver ahí, la evolución es fuertemente creciente y muestra de este interés. Pero autocontrol, dentro de los efectos que tiene, dentro del alcance de autocontrol, lo podemos ver a través de cuál es el porcentaje de cuota en GRPs que controla autocontrol. Estamos hablando aquí ahora de televisión, luego hablaremos de otros medios. En televisión, los anunciantes de autocontrol, bueno, pues la cuota de GRPs supone ya un 50% del total, y en la inversión controlada por autocontrol es un 64%. Si esto lo vemos en los medios, ya no en los anunciantes, si nos vamos a los medios, en los medios ya en la parte de los GRPs controlados es un 96% y un 97,7%, casi un 98% de la inversión controlada. Bien, la presencia en televisión es especialmente notoria. Si lo vemos en otros medios, ahí tienen el cuadro anterior reproducido de nuevo para comparar. Si vemos en el resto de los medios que no son televisión, hay la cuota de presencia o de control, de autocontrol, es algo menor. Estamos en un 25,5%, es decir, la presencia de autocontrol es fundamentalmente en el medio televisión. Como les decía antes, nos preocupaba ver cuál es la presencia, la imagen que tienen entre los consumidores autocontrol. Y en primer lugar, lo que queremos ver es cuál es el grado de conocimiento de autocontrol. A través de un estudio ómnibus, incluíamos algunas preguntas sobre si sabe o no sabe de si existe una organización dedicada a controlar la publicidad. Bueno, en este caso, la respuesta que obteníamos de los consumidores, un 47% era consciente de que existía una organización y un 53% no lo era. Bueno, prácticamente la mitad de la población sabe que existe un organismo, hay una institución que se ocupa de controlar la publicidad. Pero lo que luego le planteábamos es cuál es el grado de conocimiento, el conocimiento tanto espontáneo como el conocimiento sugerido respecto a autocontrol. Conocimiento espontáneo, contestaban que ese organismo era autocontrol en un 13,5%, y cuando lo que se les ofrecía para el conocimiento sugerido era una lista de posibles organismos, ya era un 36% la respuesta que se obtenía. Bueno, este grado de conocimiento, de autocontrol, hay que verlo dentro de un proceso muy corto históricamente, 20 años son muchos para algunas cosas y son pocos para otras. Bueno, esto está apoyado básicamente en un esfuerzo publicitario que se realiza a partir de 2006, que todas las compañías realizan una contribución importante en materia de publicidad, tanto en creatividad como en medios, para avanzar en el conocimiento de autocontrol. Este esfuerzo
la cuantificación de este esfuerzo publicitario en cuanto a inversión estimada es la que se recoge en ese gráfico, y pueden ver ustedes que en el año 2006 esa campaña se pudo evaluar en 2,7 millones de euros, mientras que ya en el 2014 ha pasado a 10,6 millones de euros. Es la campaña publicitaria que ustedes han tenido ocasión de ver con anterioridad. Y este esfuerzo, esto quiere decir que el esfuerzo de la inversión estimada se ha multiplicado por 4 dentro de este proceso. Autocontrol está haciendo un gran esfuerzo en darse a conocer entre el público en general, entre los consumidores, y por otra parte transmitir hacia los consumidores un mensaje positivo de la publicidad, que la publicidad hay organismos que velan porque cumpla estos objetivos de carácter social. Pero además de estos elementos de acción y de eficacia, queríamos medir cuál era la eficiencia de autocontrol de la sociedad. Y la eficiencia hay que medirla en términos relativos, es decir, ver qué es lo que costaría a la sociedad realizar las tareas que autocontrol realiza. Bueno, esto era un auténtico reto. Ahí ven ustedes las grandes cifras y les voy a explicar un poco cómo llegamos hasta estas cifras. Bueno, pensábamos, o la estimación final que obteníamos, es que la existencia de autocontrol ahorra a las empresas 3,4 millones de euros. ¿Cómo llegábamos a este dato? Bueno, este dato es la estimación del coste de la conflictividad. Explico un poco cómo llegamos al dato. Estimamos que el número de reclamaciones en el año 2014 había sido de 289 reclamaciones, este es el dato objetivo, y a partir de los estudios que habíamos hecho tanto de entrevistas en profundidad como el Delphi, llegamos a la conclusión de que un 5% de estos casos, de estas reclamaciones, habrían acabado en los tribunales. No la totalidad, obviamente. ¿Por qué? Pues porque los tribunales tienen una barrera importante de entrada, que es el enorme coste que tiene litigar. Y esto llevaría a que, bueno, reclamar es más barato, reclamaríamos en mayor cantidad, pero solamente un número muy reducido de casos finalizarían en los tribunales. La estimación que teníamos a partir del método Delphi era de un 5%. El costo unitario del pleito, para ambas partes, estuvimos viendo con los diferentes especialistas, tanto en las entrevistas como posteriormente en el Delphi, se estimaba en 24.600 euros el coste total de un pleito, incluyendo abogados, incluso cuando los abogados eran de compañía, la estimación del coste de oportunidad, los abogados, tasas judiciales, peritajes, expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final salía que el coste medio unitario podría estar en torno a los 24.600 euros. Bueno, pues esto ya nos daba una primera estimación del coste de las reclamaciones. Pero hay otro elemento adicional, que es el control previo. El control previo, los 24.810 copy advice que realizó Autocontrol en el último año, suponía que de estos anuncios que se sometieron, o estas campañas que se sometió a una revisión por parte de Autocontrol, en un 2,5% la recomendación fue de no emitir ese anuncio y en un 7,5% modificar. Esto quiere decir que un 10% podía ser susceptible de ser reclamado si se hubiera emitido sin el copy advice de Autocontrol. Y de este 10% reclamado, consideramos que solamente un 5% hubiera llegado a la justicia, con lo cual ya nos da el número de casos. Y esto nos permite obtener tanto el coste de las reclamaciones como el coste de copy advice, esos 3,4 millones de euros en los que estimamos la reducción de coste que tendría para la industria el no tener que litigar. Pero por otra parte importante, la administración pública evidentemente se está ahorrando costes del litigio. ¿Cuáles son estos costes? Bueno, estos costes serían la creación de un organismo de control previo, en la propia administración, que realizara este tipo de asesoramiento y de seguimiento. Bueno, con las estimaciones de número de personas, grados, equipamiento, costes que tiene para la administración pública, etcétera, etcétera, llegamos a una conclusión de que serían unos 892.000 euros lo que costaría la creación de este organismo, euros anuales, por supuesto. El coste de la litigiosidad adicional, de si los pleitos anteriores
hubieran caído sobre el sector público, bueno, pues supondría un coste de los tribunales, jueces, etcétera, etcétera, que estimábamos, de acuerdo con el promedio de datos de coste de los pleitos en la Administración de Justicia, en 202.000 euros, y se creara una oficina de reclamación, de resolución de las reclamaciones. El problema que tendríamos es que haría falta no una única oficina, sino 5 oficinas para cubrir las áreas principales especializadas en las que tenía que actuar, y eso tenía un coste del orden de 1.093.000 euros. Bueno, la suma de esas 3 partidas es lo que nos da los 2.188.000 euros que les hago costar. En los consumidores. Bueno, los consumidores no fuimos capaces de encontrar una estimación de cuál podría ser el coste que esto podría tener para los consumidores, pero sin duda el que no esté disponible no quiere decir que no haya coste para los consumidores. Para los consumidores tendría este tipo de procesos, tendría un coste adicional que en cualquier caso no hemos sido capaces de calcular, pero sí hemos querido dejar señalado que ese coste existe. En total esto sería, bueno, pues un ahorro de reducción de costes de prácticamente 5,6 millones de euros, que supondría la eficiencia de autocontrol directamente en cuanto a reducción de costes, tan únicamente en empresas y administración pública. Pero la eficiencia de autocontrol no se mide únicamente en la reducción de costes, sino también se mide en la reducción de tiempos. En este cuadro le recojo los datos del estudio Delphi, cuáles son los tiempos que se están empleando en las reclamaciones. Bueno, en autocontrol los tiempos manejados son, en primera instancia, 14 días, en segunda instancia, 28 días. Cuando vamos a ver los tribunales de justicia, bueno, los tribunales de justicia, la horquilla temporal va desde 6 meses a 6 años. Bueno, tanto en tribunales de justicia como en la administración pública. En la administración pública las reclamaciones tardan entre 6 meses y 1 año. En la administración de justicia, 1 año en primera instancia, 1 o 2 años cuando hay un recurso adicional, y 2 o 3 años si el proceso va al Supremo. Una suma prudente es si el caso acaba en el Tribunal Supremo, podemos pensar tranquilamente que 6 años es el tiempo de la mediación. Claro, y esto plantea un tremendo impacto en términos de eficiencia. Primero, obviamente, es mucho más rápido. Y esto, que sea mucho más rápido, tiene un impacto directo en las campañas. Unas campañas publicitarias que tienen una duración temporal corta, si acaban en los tribunales, la resolución va a ser una resolución cuando ya ese efecto negativo de la campaña publicitaria se ha producido. Para el competidor o para la sociedad, pero eso ya se ha producido. Y entonces no tendría un efecto de preventivo, no eliminaría la campaña, sino lo que tendría sería un efecto, digamos, de reparador a través de las sanciones que caerían sobre el sector de la industria que está teniendo este comportamiento que ha sido estimado no razonable por parte de las administraciones públicas. Con lo cual, esta sanción, que es una sanción a posteriori, jugaría un papel, digamos, disuasorio de cara al futuro, pero no tendría el efecto de prevención, el efecto de eliminar ese comportamiento legal. Para avanzar en los temas de la eficacia, nosotros nos planteábamos ver un poco cómo se percibía autocontrol por parte de los diferentes públicos objetivos. Estos son datos que provienen del estudio de los resultados del estudio cuantitativo. Y aquí el atributo que en mayor medida era citado por los 106 entrevistados que finalmente participaron, en el conjunto era autocontrol es útil y autocontrol es responsable. Son los dos atributos citados en mayor medida. A continuación aparecen otros atributos como autocontrol es meticuloso, 32,5% de menciones, autocontrol es accesible, un 38,8% de menciones, es independiente y es eficaz. Y estos serían un poco los atributos que los diferentes públicos objetivos consideran que caracterizan autocontrol. Y esto nos permite ver un poco, si luego los desglosamos por cada uno de los públicos a los que nos hemos dirigido, podemos obtener un perfil de los diferentes stakeholders, de los diferentes públicos objetivos que están planteando. Fíjense ustedes que
en este lío de perfiles, con 6 públicos objetivos, hay bueno, una cierta confusión ahí, pero observen 2 elementos que son interesantes. Hay 2 colectivos que de alguna forma tienen unas percepciones un poquito más separadas. Y estos públicos son, de una parte, la Organización de Consumidores, la línea naranja que está ahí arriba, y las organizaciones de consumidores consideran que autocontrol tiene una autoridad. Destacan la autoridad sobre los denunciantes y destacan la efectividad de las reclamaciones. Esto desde el punto de vista de las organizaciones de los consumidores, y destacan también, el otro punto de ahí arriba, es que las decisiones son coherentes. Cuando nos vamos al otro colectivo, la administración pública, las administraciones públicas, contestaron los expertos de las administraciones públicas que tienen una relación y un conocimiento adecuado de autocontrol, miren ustedes que contestan de una forma más baja, con una menor intervención de la administración pública, que reduce la presencia de la administración pública. Esto no consideran que sea así las administraciones públicas, no consideran que esto vaya en desdoro de la presencia de las administraciones públicas, y sería un poco el punto más destacado. Y luego, bueno, pues hay otro punto adicional, que es que, bueno, que las administraciones públicas, un poco más bajo, en una publicidad más responsable. Siempre las administraciones públicas tienden a preservar un poco su tarea frente a otros organismos que podrían estar invadiendo estas funciones. Bien, pero en este dato, este perfil que les he presentado aquí, lo elaboramos un poco más y planteamos este mapa de posicionamiento. Este mapa de posicionamiento es a partir de los datos anteriores. Lo que hicimos fue, mediante una técnica que es un análisis factorial de correspondencias, intentamos plantear un poco cómo se veía cada uno de los públicos objetivos y la relación de estos públicos objetivos con los atributos más destacados de autocontrol. Bueno, no sé. Bueno, tienen aquí, por ejemplo, las organizaciones de consumidores. Esta es la posición que ocupa. La administración pública, esta es la posición que ocupa. Posiciones un poquito excéntricas, en sentido gráfico de la expresión, ¿no? En todos los sentidos. Y aquí tienen ustedes los otros públicos, las agencias publicitarias, los medios de comunicación, están aquí situados, los anunciantes estarían aquí situados. Hay un núcleo central donde estarían los otros 4 elementos que están las asociaciones profesionales, los otros 4 públicos objetivos, muy concentrados, con una visión un poco distinta, lógicamente, de las organizaciones de los consumidores y la administración pública. Bueno, y esto es respecto a los elementos que destacan más. Las administraciones públicas destacan más aspectos como autocontrol es accesible, esta proximidad, una mejor relación con las administraciones públicas, que sería este enfoque. En las organizaciones de consumidores ven en mayor medida que autocontrol realiza las reclamaciones de una manera efectiva y que tiene autoridad sobre los anunciantes. Y el resto de los atributos están mucho más próximos con el entorno de los otros 4 públicos objetivos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque estoy comiendo el tiempo. Planteamos también cuál es el grado de conocimiento de los diferentes servicios de autocontrol a través de los servicios que son más conocidos. Lógicamente los más conocidos son las reclamaciones y el copy advice, los otros servicios adicionales. Algunos son muy nuevos y esto lleva a que el nivel de conocimiento sea todavía más bajo, pero esto es un poco el contexto global de los diferentes anuncios. Y entramos en el punto quizá más destacado, que es el grado de satisfacción global con los servicios de autocontrol. Al final, ¿usted está satisfecho o no está satisfecho con autocontrol? Bueno, pues el grado global de satisfacción es un 72%, dentro de una escala porcentual, y fundamentalmente aquí medimos también el grado de satisfacción con los servicios, que si ustedes pueden ver no hay unas diferencias muy apreciables, están marcados aquellos servicios que todavía, bueno, pues son muy poco utilizados, porque son servicios nuevos, recién lanzados, etcétera, etcétera. Y ya, para finalizar, les voy a dar 2 pinceladas de
la exploración que hicimos respecto a cada uno de los servicios principalmente utilizados dentro de autocontrol. Y les voy a plantear un poco los datos más relevantes de los copy advice, de los informes previos y los datos más relevantes de las reclamaciones. En cuanto a los copy advice, preguntamos y exploramos entre los usuarios de copy advice cuáles eran los motivos que llevaban a solicitar. Y el motivo que llevaba con más frecuencia a solicitarlo era comprobar si la pieza publicitaria cumplía la normativa legal y deontológica antes de producir, de ver si efectivamente esto entraba o no, o tiene algún problema. El segundo elemento era evitar posibles reclamaciones y sanciones que, en efecto,